Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Domingo, tenemos un problema ahora mismo moral. Estamos en una encrucijada. ¿Pedimos una subvención para este podcast o no? Por supuesto, yo no tengo ningún problema en pedir todas las subvenciones a las que pueda tener derecho o no. Si me la dan, la cazo. Porque el gobierno ha sacado subvenciones para podcast. Sí, lo he visto. Y 160 millones, que me parece... 160 millones, para no, nosotros solos. No sé si para nosotros, pero absolutamente disparatado. Porque si me los dan ya no quiero trabajar. No, pero que es una cifra enorme. Yo cuando la vi dije, ¿pero esto qué es? Me parece un nivel de mal gasto, de tirar el dinero público, uno de esos gastos completamente injustificados que el único motivo que se intuye es regar a tus amigos. Probablemente les caiga también algo a los que no son tus amigos para que protesten un poco menos, pero básicamente es generar una industria artificial muy cerca de la política. Ahora, dicho esto, yo pongo el cazo ahora mismo y si a mí me toca, me lo llevo, porque yo siempre digo lo mismo. A mí no me preguntan para pagar impuestos, pues como no me preguntan si quiero o no pagar impuestos, la otra parte, que es lo que se gaste el Estado, todo lo que pueda llevarme, me lo llevo. Pues yo en este momento me convierto en Margarita para que me rieguen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. El 9 de diciembre de 1907 se estrenaba en el Teatro Lara de Madrid, un teatro con pasadizos secretos para reyes promiscuos y con una acústica impresionante. Recoge el susurro de los actores, en parte gracias a sus butacas de cuero. Pero a lo que iba. Hace 115 años Jacinto Benavente estrena su obra más conocida, Los intereses creados, una obra más que magnífica ambientada en el siglo XVII. En un momento, un capitán se queja porque fuimos vencidos en las últimas guerras más que por el enemigo poderoso, por esos indignos traficantes que nos gobiernan y nos enviaron a defender sus intereses sin fuerzas y sin entusiasmo, porque nadie combate por fe, por lo que no estima. Ahí lo dejo. Los protagonistas son dos pícaros, Crispín y Leandro, labia y espléndida juventud unidas para sacar partido de los incautos. Pregunta Leandro, ¿pero cómo salvarnos? ¿Qué puedo hacer? Dime. Responde Crispín, basta con aceptar lo que los demás han de ofrecernos. Piensa que hemos creado muchos intereses y es interés de todos el salvarnos. Y remata Crispín, para salir adelante con todo, mejor que crear afectos es crear intereses. Hoy hablamos de cordelillos groseros, de los que tiran esos pocos que gobiernan las democracias de las mayorías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Empezamos dando las gracias a nuestro patrocinador, que es lo que toca. Claro, Luego, si quieres, ya te hablo de Devendra Banhart, que hoy nos va a acompañar. Sí, estos que me has traído hoy también muy raros. Un gran genio. La música es rara, pero el nombre también, Devendra Banhart. Eso es un solista. Ah, es solo uno. Iba a decir, es. Estos majetes quiénes son, pero es un majete. Eso es una mezcla entre Venezuela y Estados Unidos. Sus padres muy hippies. Y le pusieron el nombre por un gurú que seguían. Muy venezolana. Es una mezcla, o sea, tiene cosas latinas. Luego escucharemos algo en español también. Sí. Sí. No sé, a mí esto Gloria Estefan no me suena, pero vamos. Sobre todo Devendra tiene en sus oraciones que por favor Maduro se vaya de Venezuela y eso es muy importante. Ah, bueno, entonces sí, entonces nos ponemos de su lado. Va a venir en noviembre de gira a España a presentar su nuevo disco. Ahí nos ponemos de su lado. Bien, música indie y por supuesto nuestra Universidad Francisco Marroquín. Sí, nuestra Universidad Francisco Marroquín, que yo también diría es un poco indie, porque hace las cosas bastante diferentes a como suelen ser habituales en otras universidades. Independiente es. Hay independiente, muy liberal, en Arturo Soria 245, y hoy, como bueno, pues esos expertos dijimos, bueno, ya tenemos un patrocinador de la Marroquín, a esos expertos a los que normalmente traemos, pues vamos a traer a profesores de la Marroquín. No me digas que nuestro invitado también es profesor de la Marroquín. Sí, en realidad ya le hemos traído una vez. Quiero decir, yo te lo dije el primer día que entró a la Marroquín, dije, vamos a traer a mis mismos amigos, a los mismos expertos a los que yo confío mucho, solo que vamos a decir que son profesores de la Marroquín. Y hoy tenemos a Eduardo Fernández Luiña, profesor de la Marroquín en la parte política, porque él es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Santiago de Compostela y ha sido director del Instituto Juan de Mariana, ahora trabaja en la Fundación Disenso y
forma parte del claustro de la Universidad Francisco Marroquín, donde enseña temas de política, politología y políticas públicas de manera muy diferente. Los conocerán muchos oyentes porque también es tertuliano en el programa de Federico. Claro que sí. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Muy bien. Nuevo. Un placer estar aquí otra vez, hombre. ¿Te vuelves a arriesgar a quedarte sin amigos? Ya sabes. ¿Sabes que tuve yo una charla con Eduardo sobre teatro? ¿Ah, sí? Y políticas públicas, sí. Hombre, sobre teatro, políticas públicas y un poco grupos de presión también. El teatro como expresión de minorías organizadas. Así es, hoy vamos a hablar de grupos de presión, para bien y para mal, ¿no? Sí, Digo yo. Nosotros yo creo que en cada elección importante que ha habido, no solo en España, también antes de las elecciones en Estados Unidos, hemos hecho un pequeño programa de economía para quedarte sin amigos, un poco cuestionando algunos de esos principios democráticos que se dan por hechos y que parece que no se pueden tocar. Pues nosotros un poco decimos, un momento con esta democracia expansiva que parece que tiene que llegar a todos lados. Y hoy vamos a tocar el punto de las minorías y las mayorías, porque nos dicen, no, las mayorías siempre mandan. Nosotros hemos hecho programas diciendo, oye, incluso aunque eso fuera verdad, que las mayorías siempre mandan... Es tan sospechoso que todo el mundo se ponga de acuerdo en algo. Es muy sospechoso cómo consigues esos acuerdos. Hemos hecho programas diciendo las formas de agregación de voluntades que se plantean como inevitables y como intocables, pues tienen muchos problemas, muchos fallos. No sabemos si es bueno que las mayorías manden, sobre todo porque las democracias se instituyeron para proteger a las minorías. Pero hoy damos un paso más, que es decir, venga, vamos a aceptar ese principio general, deben mandar las mayorías, ¿no? Que le ponemos muchísimas pegas y aconsejamos a nuestros amigos que busquen anteriores programas de economía para quedarte sin amigos por ahí. Pero es que hoy lo que decimos es que en muchos aspectos nos da la sensación de que no mandan las mayorías. Porque los sindicatos son mayoría. Claro, mandan minorías, pero muy cohesionadas, grupos muy organizados. Y de eso vamos a hablar con Eduardo, que es un experto. ¿Mandan las mayorías en nuestras democracias, Eduardo, o mandan minorías bien organizadas? Yo creo que el juego democrático se articula a través de minorías organizadas que intentan, en cierto sentido, aprovecharse de las mayorías desorganizadas. Ese es el juego. Y en realidad, pues, no es nada nuevo, ¿eh? O sea, al final, y como bien sabéis, que al final estoy aquí entre amigos, a mí me gusta estudiar mucho elección pública, public choice en inglés, y es un tema que forma parte de la agenda de investigación desde la década de los 60, ¿no? O sea, si uno ve Lógica de la acción colectiva, un libro de Mancur Olson, pues ahí de lo que va es de cómo minorías organizadas son capaces de articular un movimiento, acciones de todo tipo con objeto de aprovecharse de las mayorías desorganizadas, ¿no? Y ahí hay unas características que, bueno, que han sido estudiadas, evaluadas y que desafortunadamente forman parte del funcionamiento de la democracia. Al final, la democracia tiene ciertas imperfecciones que hay que corregir y que los ciudadanos deberían de saber cuando participan en democracia, ¿no? Ahora identificaremos a esos grupos. ¿Se dan en todo el mundo? Yo diría que sí. ¿Y son similares? Yo diría que es inherente a la democracia, ¿no? La democracia liberal para mí es una forma política fantástica, ¿eh? Ha logrado en la segunda mitad del siglo XX que gran parte de las sociedades occidentales pues sean sitios en los que impera y reina la libertad. Pero eso no significa que no tenga ciertas imperfecciones, ciertos defectos, ¿no? Y si los ciudadanos son conscientes de los mismos, se pueden articular movimientos para reaccionar contra esos grupos de presión que intentan, en cierto sentido, capturar renta y aprovecharse de las mayorías desorganizadas, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de conocer mejor el funcionamiento de las democracias liberales para intentar corregir los posibles defectos que pueden surgir al interior de las mismas. Eso es muy curioso porque es tan difícil organizarse. A la gente tú no la organizas ni para atrás. Es complicado, pero... En cambio hay grupos de presión que sí se organizan y calan. Todo depende de los beneficios potenciales que se puedan obtener, ¿no? Al final, yo creo que... ¿Pero con el medio ambiente hay beneficio? Hay un beneficio... Ahora entraremos en materia, pero claro. Probablemente la calidad ambiental es un beneficio, pero es un beneficio
que no es tan tangible como, por ejemplo, desviar 100 millones de euros o 250 millones de euros, ¿no? Claro, la estructura de beneficios es determinante para que un grupo de presión tenga éxito o no, pero no solo la estructura de beneficios, también, por ejemplo, la estructura de castigos y de vigilancia, ¿no? O sea, un grupo de presión es eficaz cuando tiene capacidad de movilización. Si no tienes capacidad de movilización, pues vas perdiendo poder, porque tu capacidad para influir en la toma de decisiones se reduce drásticamente, ¿no? Tamaño, estructura de beneficios, la lógica de castigos y también de reparto de beneficios para los miembros del grupo son variables que habría que tener en cuenta a la hora de analizar el funcionamiento de esas minorías organizadas y el éxito o no que pueden lograr a medio y largo plazo. Es que eso que dice Eduardo es muy importante, por ejemplo, con lo del medio ambiente. No es casual que muchos grupos de presión, sea cual sea el tema, empezábamos hablando de cultura, el teatro, ahora medio ambiente, luego podemos hablar, tú citabas antes a los sindicatos, pero aunque los ámbitos de actuación son muy diferentes o los sectores en los que tratan de organizarse son diferentes, la forma que adquieren suelen ser muy parecidas y no es casual, por lo que decía Eduardo cuando tú le decías lo del medio ambiente. Probablemente los primeros movimientos ecologistas sí que se plantearon como objetivo pues mejorar en términos generales la situación medioambiental. Pero claro, ¿qué ocurre? Que eso es muy difuso y cómo controlas que eso se está consiguiendo o no se está consiguiendo es difícil. ¿Cómo articulas esa protesta? Pues no es fácil. Entonces es lógico que empiecen a formarse organizaciones que ya no tienen como prioridad última la mejora o es una prioridad última pero como de varios escalones más allá de donde estamos ahora mismo en la cuestión política y la prioridad concreta respecto a la que se hace presión política es la supervivencia de esos grupos, conseguir subvenciones, conseguir ayudas, porque eso sí se puede, eso sí es tangible, eso sí se puede tocar, eso sí es perfectamente demostrable si se está consiguiendo o no. Claro, y al final es una cosa que asegura la lealtad, ¿no? En cierto sentido, la distribución de renta asegura la lealtad, ¿no? Esto es interesante incluso para cuestiones que tienen que ver con manifestaciones o cosas así, ¿no? Aunque nos quede muy lejos, yo soy muy fan del movimiento pro-democracia de Hong Kong, ¿no? Liderado por Joshua Wong y todo esto, ¿no? Y yo no sé si visteis que hay un documental sobre la vida de este joven que desde la secundaria fue un activista y se rodeó de gente muy interesante, Nathan Law, Agnes Chow, o sea, gente que está, pues que ha centrado su vida contra la dictadura china, ¿no? Y por, digamos, mantener esa identidad liberal que tuvo Hong Kong pues desde hace décadas, ¿no? Y la cosa es que, claro, si aplicamos este tipo de análisis, ellos lucharon por la democracia y consiguieron algo fantástico, ¿no? Que fue la famosa revolución de los paraguas, ¿no? No sé si recordáis las fotos que ponían los paraguas y tal. Ese movimiento a corto plazo fue espectacular, pero ese movimiento progresivamente se fue desinflando y desinflando y desinflando. ¿Por qué? Precisamente porque quizás no hay una estructura de beneficios tangible, no hay una renta, no hay... Y claro, la gente se cansa, no es lo mismo que cuando estás, por ejemplo, en un sindicato o en una organización ecologista que dices, no, hay que conseguir 150 millones de euros para... Entonces ahí sí tienes capacidad para movilizar a tu gente, para premiar y castigar a los que son leales o desleales, en definitiva, para articular un movimiento que sobreviva en el tiempo, ¿no? Tengo muchas preguntas, Domingo, pero vamos a escuchar a Devendra. Venga. Porque no sé si además los hippies fueron un grupo de presión. Bueno, inconscientemente. Originalmente no, después claro. Probablemente sí. Han utilizado más a los hippies como grupo es. de presión que los propios hippies, que yo creo que se han movilizado tirando a poco. Seguimos con los hippies, Eduardo. Pues como queráis, ya Es sabéis, verdad que aquí ellos... como estamos hablando en plan así y ya. Eso es, desenfadado. Claro. Porque además esto ya está grabado en verano, Eso es, casi a los 40 grados de Madrid. Decíamos que los hippies son un grupo que ellos mismos, los hippies de verdad, los que tenemos en la cabeza, nunca han acabado, no ha sido habitual que acabasen como grupo de presión, se han mantenido un poco al margen, pero sí se les han utilizado mucho y sí ha habido mucho hippie o mucho cercano a los hippies que ha acabado metido en estos temas a partir de... Sí, Sí, o sea, el establishment actual son...
pero yo no diría tanto los hippies del 68 como con los que estaban cerca, los que les hacían gracia a los hippies del 68 que rápidamente vieron que había posibilidades de captura de rentas por ahí. Claro, hay en origen probablemente pues el movimiento hippie es lo que es, un movimiento contracultural, pero progresivamente va evolucionando y salta de esa lógica cultural o contracultural a la lógica estrictamente política, en sus distintas ramificaciones. Formación de partidos políticos, que al final los partidos políticos, guste o no, también han evolucionado en clave de buscadores de renta. Esto está escrito en el partido cártel es un partido que penetra el Estado para obtener financiación pública y ya no depender de sus afiliados ni de nada de eso. Pero también a través de otras cuestiones, pues sindicatos y otro tipo de organismos que lo que buscan ya es pues sobrevivir en el tiempo lubricados con financiación que proviene de otros sitios, ¿no? Hablábamos a micro cerrado de los mineros. También, mira que me duele, porque soy asturiano y quiero mucho a esa mucho región, asturiano. pero claro, es un grupo de presión pues que peleó y que obtuvo rentas y que, bueno, consecuencia pues de esa pelea, pues en parte está Asturias como está en este momento, ¿no? A mí los mineros siempre me han llamado la atención, yo que también soy muy de Asturias, de acogida por lo menos en los últimos años, porque son muy pocos, es decir, es un colectivo muy pequeño, pero con una capacidad de llegada a la opinión pública muy grande. Durante muchos años las minas llevan siendo deficitarias en España, es que prácticamente desde los años 20 o 30 del pasado siglo. O sea, estamos diciendo que, es cierto que ahora ya está todo en todo el sector en proceso de cierre, pero se mantuvieron muchas décadas un colectivo muy concreto, muy reducido, pero con una gran capacidad de presión. Y no solo presión, porque puede haber gente que esté pensando, no, pero eso es porque, no sé, las huelgas más llamativas, que cortaban las carreteras, que incendiaban, no sé, ruedas, y entonces salían esas imágenes muy llamativas. Pero no es solo eso, los mineros siempre han tenido una gran capacidad de presión también. Romántica. Sí, con un punto de romanticismo en la cultura, entre en el mundo del cine, del arte. Y de Víctor Manuel. Eso les ha, sí, pues a lo mejor, no sé, una mezcla de cosas, pero sí. Les ha dado una capacidad para conseguir sus objetivos que otros grupos que a lo mejor eran más y no eran tan diferentes, pues sectores pequeños, pues yo qué sé, podríamos citar otros, pues no sé, a lo mejor la pesca también, claro. Y sin embargo nunca han tenido la capacidad de los mineros, por ejemplo, para conseguir lo que querían. Es que es una mezcla de construcción narrativa por un lado y de presión eficaz sobre el sistema para extraer renta por otro, ¿no? Entonces te tienes que ganar a través de la narrativa al gran público y tienes que ser capaz de movilizar a través de la estructura de extracción de rentas a los tuyos, ¿no? Por comprometerlos realmente con la causa, ¿no? Entonces es un equilibrio difícil. Que no falte nadie en la huelga. Sí, sí. Claro. Yo tenía que apuntar una serie de características de los grupos de presión, a ver si están bien, si nos faltan algunas, si no. Primero, que es un poco de lo que más hemos hablado hasta ahora, objetivo claro y que cohesione al grupo. Efectivamente. Y definido bastante el objetivo, que sepamos más o menos cuáles son. En esta misma línea, una propuesta legislativa concreta y con un retorno inmediato. Yo creo que eso también es importante, es decir, que no sean futuribles. Claro, no tienen que ser cantos de sirena, tiene que ser algo que se traduzca en algo. Por ejemplo, yo qué sé, pues hablando del movimiento trans, ¿no? Justo estaba pensando. Claro, pues el objetivo era una ley. Ejemplo. El objetivo era una ley y son un colectivo minoritario, pero que han tenido mucha capacidad para presionar al sistema y obtener lo que para ellos es un beneficio, que es ese producto legislativo, ¿no? Pero ese es un objetivo que es negro sobre blanco, o sea, y que está además fijado en el tiempo, que se establece un plazo para conseguirlo. Eso cohesiona mucho el movimiento, claro. Ahora, si hablamos de cosas, la calidad democrática, pues eso es más difícil, cuando la calidad democrática es importantísimo, pero es muy difícil movilizar durante largos periodos de tiempo a un importante número de personas con el objetivo de la calidad democrática, ¿no? Hay que traducirlo en algo. Esa calidad democrática tiene que estar traducida en una serie de leyes o en algún tipo de proyecto que pueda ser subsidiado, etcétera, ¿no? Y luego yo tengo aquí uno que a mí me parece muy importante, que son que los perdedores, que es el otro lado,
que estén poco definidos o que no quede muy claro en quién pierde, cuánto pierde y que lo que pierdan sea poco, precisamente para que no estén cohesionados. Porque si surge un contragrupo, frente a esos grupos es más difícil que acaben llevándose ese premio, ese objetivo, que acaben cumpliendo el objetivo que tenían en la cabeza. Mientras que si no hay un contragrupo es más fácil que en el proceso político obtengan lo que desean. Sí, en el fondo la filosofía es muy sencilla: concentrar beneficios y diluir lo máximo posible los costos, ¿no? O sea, que el perdedor piense que pierde poquísimo y que el que gana considere que ha ganado un montón, ¿no? Con la presión. Esa es la verdadera estrategia de un verdadero grupo de presión exitoso, ¿no? Y en el caso Oye, de los le subo un céntimo a cualquier cosa y por 47 millones, pues oye, concentro un beneficio muy potente, ¿no? Ya lo dijo Lola Flores. Claro. Claro, pero que esa es la filosofía en realidad que hace que el grupo sea funcional, ¿no? Sí, además en el movimiento trans, como te opongas, pues ya eres transfobo. O sea, Bueno, que encima, claro, tienen ese otro argumento, eso ya son ¿no? cuestiones narrativas, era lo Claro. que decíamos antes. No, Por un lado es la narrativa que perfilando. construyes frente a la sociedad, por otro lado el objetivo definido de renta, sea a través de una ley, sea a través de un subsidio, sea a través de lo que sea, porque al final la utilidad es subjetiva, ¿no? Para cada grupo de presión son distintos los beneficios, ¿no? Pero sí es cierto que la narrativa es muy relevante, porque la narrativa es lo que neutraliza al perdedor. Si la narrativa es convincente, el perdedor, incluso siendo consciente de que pierde, lo asume. Como el PP. No, pues como el contribuyente que paga, pues hablábamos, sí. Claro. Por ejemplo, de los fondos mineros. Al contribuyente Los impuestos pues al le medio ambiente, representó sí. un esfuerzo, ¿no? Impuestos verdes. Sin embargo, nadie criticó esos fondos, porque al final la narrativa estaba bien construida y se ganaron a amplias capas de la población. Eran conscientes una gran parte de la población de que te costaba más hacer frente a ese problema. Sí, pero estabas de acuerdo. Ese es el mayor éxito, ¿no? Has concentrado el beneficio, has diluido el costo y encima los que pagan no los tienes en contra. Es una cosa muy curiosa. Es verdad que muchas veces el perjudicado está a favor de la medida que en teoría parece que le perjudica, eso es muy llamativo, pero es que además si diluyes mucho el coste entre muchas personas, incluso aunque el perjudicado sepa que es perjudicado, incluso aunque esté en contra, dice, me voy a movilizar por unos pocos céntimos. Es que no tiene ningún sentido. Claro, tú dices, no, tú estás en tu casa y ves a los que estén protestando delante del ministerio, la típica imagen de una manifestación, y dices, pero estos no tienen vergüenza, que se vayan a sus casas, o ¿por qué les van a subvencionar a ellos y no me subvencionan a mí? Tú estás en contra. Pero claro, te dicen al día siguiente, venga, vamos a montar una contramanifestación. Y tú dices, me voy a perder yo el domingo por la mañana. Claro, es muy costoso. ¿A cambio de qué? ¿De ganar unos pocos céntimos en el impuesto sobre la renta el año que viene? Hombre, no. Es muy costoso. Claro, es que al final es un juego de costes. Claro, por eso es económico puro. Se sustancia en términos políticos, pero no, es que es economía pura. Y es quien gana, que gane mucho, y quien pierde. Y además lo saben hacer muy bien, ¿eh? Todos estos grupos que han ido saliendo hasta ahora, el mundo de la cultura, los sindicatos, saben perfecto, los partidos políticos, además ahí van todos, los de derecha e izquierda, da igual, todos ellos saben muy bien que si organizan bien el proceso, como van a tener muy pocos, pero que ganan mucho. Claro, un tipo que va a ganar mucho con esa ley que decíamos, alguien tiene un objetivo muy concreto, está dispuesto a perder días, a movilizarse, incluso a arriesgarse a veces casi físicamente. Muchas veces esas huelgas violentas que hemos visto, ¿por qué lo hacen? Hombre, porque dicen, sí, yo me arriesgo un poco, puedo acabar incluso, no sé, pasando una noche en comisaría o recibiendo un bolazo de un policía antidisturbios, pero es que si gano la batalla, es que voy a ganar mucho dinero, mientras que los perjudicados pues no están dispuestos casi ni a poner un cartel en su casa de estoy en contra, porque ¿para qué lo van a hacer por unos pocos céntimos? Claro, y de hecho, todo esto tiene un impacto en la estructura de políticas públicas, ¿no? Porque muchas veces, por intentar explicarlo de forma así muy simple, lo ideal sería todos pagamos, todos nos beneficiamos. O sea, una lógica, por utilizar una palabra si queréis, redistributiva, ¿no? Todos pagamos, pero todos nos beneficiamos de la provisión de un servicio. Aquí es al revés. Aquí es todos pagamos, pero los fondos se distribuyen a grupos concretos. Entonces, todos asumimos el costo,
pero los beneficios no son asumidos por todos. Los beneficios tienen pues nombre y apellido, y eso en realidad es terriblemente injusto y distorsiona un poco la naturaleza de las políticas públicas, porque se supone que son para beneficiar al colectivo, al general de la ciudadanía. No. Aquí van dirigidas a determinadas minorías, ¿no? En el ámbito de la cultura, pues unos buenos buscadores de rentas son nuestros cineastas, ¿no? Han sido muy exitosos a lo largo del tiempo a la hora de extraer renta del contribuyente para producir además algo que al contribuyente parece no gustarle demasiado, ¿no? Porque luego no lo consume en el cine. Es un ejemplo buenísimo. Otro ejemplo son los sindicatos españoles, que han perdido a lo largo del tiempo afiliación progresiva y sin embargo han sido capaces de pues capturar, digamos, al Estado para garantizar su financiación en el tiempo y a futuro, ¿no? Hay 1000 casos en realidad a lo largo de la historia, pero esto no es una excepción de España, esto pasa en todo el mundo, pasa en toda lógica liberal democrática en realidad. Hay ejemplos curiosos como que tú te creas un grupo de presión siendo feminista y del día a la noche ya no lo seas. Porque claro, como ahora es el grupo trans el que lidera, pues bueno, tú como feminista te quedas a cuadros. Claro. Porque esto es un poco como el huevo y la gallina, es decir, entre ellos. Claro, has perdido. Es que claro, te ha salido un contrincante. Un contrincante. Claro. Y luego es un poco, decía, lo del huevo y la gallina, porque claro, llega un momento que la política también necesita esos grupos de presión. Ah, sí. Sobre todo desde la izquierda. Ya no sé, claro, el cine necesita esa subvención, pero también, por ejemplo, en este caso el Partido Socialista necesita que le hagan el gestito de la ceja. No, yo creo que desafortunadamente toda política, el lobby es inherente a la política, la acción de presionar es inherente a la política, la acción de buscar rentas es inherente a la política. La cuestión es ser capaz de idear instituciones que transparenten esas presiones para provocar reacciones, para generar contrapesos. O sea, al final, algo que pues con los ejemplos que hemos utilizado, ¿no? Sindicatos, cine, etcétera, ahí hay muchas asimetrías de información. Nosotros no sabemos dónde han presionado, qué tecla han tocado. Transparencia, claro, ahí hay instrumentos pues que en algunos países se están probando para transparentar eso con el objetivo de generar reacciones, de generar competencia, ¿no? Porque en teoría la competencia lo que haría sería inhabilitar quizás a ambos, ¿no? Pero ¿no te da miedo que las democracias occidentales marchen? O sea, a mí la sensación que me da es que estamos marchando en una competición de búsqueda de rentas absoluta y cada vez más están dominadas por estos grupos y que lo empezamos a asumir como normal, pero no debería ser ese el camino. O sea, claro, es un poco la oligarquización de la política, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que, o sea, para mí una solución, lo que pasa es que es una solución muy heterodoxa, ¿no? Pero para mí la solución es pensar hacia abajo, o sea, que sean pues lógicas más descentralizadas, pero ya no en clave autonómica, no, descentralizadas en clave municipal. O sea, ahí es donde, digamos, el acceso a la información suele ser más barato siempre para el contribuyente, ¿no? El contribuyente, si el centro realmente de toma de decisiones de tu vida cotidiana fuese el nivel local y no el nivel autonómico o el nivel nacional, sino el nivel municipal, el costo de acceso a la información bajaría y tu capacidad para presionar al sistema y luchar contra esas minorías organizadas probablemente mejoraría, ¿no? A medida que nos alejamos del contribuyente, del ciudadano a pie, pues las asimetrías de información crecen. Y eso es aprovechado por los grupos de presión, porque a diferencia del ciudadano a pie, el ciudadano a pie acceder a la información para él es terriblemente costoso. Tiene que trabajar 8 horas al día, tiene que ir a buscar a sus hijos al cole, tiene que tal, llega a casa cansado, no le vas a obligar encima a que lea todo. Eso es una utopía republicana, de filosofía republicana, quiero decir. Pero cuando acercas la toma de decisiones, yo creo que abaratas el costo de acceso a la información y habilitas que se generen mecanismos de control más eficaces. Quizás no registrados en la ley, pero más eficaces, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo. Bueno, en este programa lo hemos dicho mucho. Sí, es así. La solución poco heterodoxa de Eduardo yo creo que es bastante parecida a la que nosotros hemos planteado, que es ir a la puerta del acercar ayuntamiento a buscar al alcalde. al máximo Y decirle las lo cosas. que decíamos antes. Las mayorías no tienen que decidirlo todo, porque es que las democracias están también para proteger a las minorías, pero en aquellos ámbitos en los que decidamos, venga, esto tiene que decidirlo una mayoría, que sea en el ámbito más cercano posible al ciudadano. Así es. Para mí también es mi obsesión de los últimos años. Creo que la solución pasa por ahí o no pasa, porque en los ámbitos de decisión más grandes lo que se está viendo es, en mi opinión, es el proceso que estamos contando aquí, una burocratización y una oligarquía que va tomando el control de las instituciones y que mantiene la retórica democrática, pero en su funcionamiento real hay muy poco de esa retórica. Sí, cuando yo, por ejemplo, defiendo estas cosas, a lo mejor en algún foro te dicen, pero bueno, eso conduciría al caciquismo y tal. Depende, o no, e incluso si hubiese problemas, que seguro en alguna entidad local, municipal habría problemas, se abarata la opción de salida. Porque claro, esto de los grupos de presión también tiene que ver con otra literatura de Albert Hirschman, Voz, Salida y Lealtad, ¿no? O sea, al final tú tienes que tener derecho a emitir tu opinión. Cuanto más pequeño es el espacio, probablemente tienes más oportunidad de emitir la opinión. También de jugar con lealtades, ¿no? Y sobre todo con salir si no te gusta. Lo que tradicionalmente se haya llamado votar con los pies, ¿no? Que en países como Suiza lo hacen habitualmente y se cambian pues en función... O en Estados Unidos también se vota con los pies. Pues incentivar eso, facilitar eso, ¿no? Porque habría comunidades, pues a lo mejor en las que no sería muy amigable y muy adecuado vivir, pero habría otras que servirían de ejemplo y que tendrían unos resultados y aprenderías a través de ese proceso de competición. Pero claro, esto a los partidos políticos no les gusta, a las grandes administraciones tampoco les gusta y a los grupos de presión grande tampoco les gusta, porque claro, todos salen perdiendo. Entonces, por eso es una solución muy heterodoxa, es una solución que topa con el rechazo de la mayoría de minorías organizadas. Bueno, ahora vamos a hablar de los lobbies y la derecha, muy interesante, yo creo que ese debate, y de los lobbies y Estados Unidos. Venga. Digo yo, en España, ¿cuáles son los grupos de presión de la derecha? Bueno, yo creo que grupos de presión hay en la izquierda y en la derecha. Y todos, en teoría, el buen grupo de presión tiene que ser de izquierdas y de derechas. Porque la extracción de mira rentas... por sí mismo. Claro, la extracción de rentas no tiene que ver con una ideología. O sea, al final te tienes que llevar bien con todos los tomadores de decisión si quieres ser exitoso en el largo plazo. Pero en la derecha están más vinculados a la parte más moral, por ejemplo. Bueno, a lo mejor, claro, todas las agrupaciones con, digamos, un matiz más religioso y tal, encuentran un entorno más amigable y más amistoso cuando la derecha gobierna. Pero sospecho que también hacen presión sobre el sistema cuando gobierna la izquierda. A no ser que la izquierda sea muy hostil, ¿no? De hecho, yo creo que los empresarios también en algún momento, pero yo creo que el cine se ha equivocado no tanto en su búsqueda de rentas como en su significación política, porque eso ha hecho que buena parte del público, incluso de los partidos, estén en su contra, y el miedo que transmite por ejemplo, esto que se llama el mundo del cine, el mundo de la cultura, cuando llega un gobierno de derechas, en parte es miedo a perder rentas porque saben que se han enemistado con ellos. Pero cuando el cine español no tenía esa significación política, y hasta hace 20 años probablemente, bueno, pues sí, más o menos podía saber que había más actores o más directores Alberti. de izquierdas. No, pero no había, hasta el no a la guerra no hubo esa confrontación directa, ¿no? Y el cine español en esos años 90, 80 y 70, vamos, también durante la dictadura, recibía ayudas a troche y moche y no pasaba nada. No estaba en el debate público que hubiese que acabar con esas ayudas. El debate comenzó cuando se significaron y dijeron estamos a favor de un partido o a favor de una opción política y en contra de otro. Y para mí es un error de manual porque era uno de los grupos más exitosos de captura de rentas que ahora las ha puesto en peligro precisamente por esa entrada en el juego político. Hombre, teóricamente, si quieres buscar renta, concentrar beneficio y diluir costo, no te debería importar quién gobierna. Los buenos lo hacen así. Claro, los buenos hacen eso. O sea, los que sobreviven realmente en el tiempo hacen eso. Y los que están marcados, pues evidentemente juegan al chantaje, juegan a la amenaza, ¿no? Pues oye, si gobierna la derecha y los sindicatos quieren seguir, pues te van a amenazar. Ahí va a haber una competición más agresiva. Pero en realidad el buen buscador de rentas debe de mantener una relación cordial con todos, porque de lo que se trata es de sobrevivir en el tiempo y de que no surjan escándalos. Claro,
porque la narrativa tiene que ser sostenida en el tiempo también. Si hay un escándalo de carácter político o incluso si te identifican solamente con un partido, hombre, para un grupo de presión eso es un problema grave. Por ejemplo, en el cine, siempre la narrativa es tenemos que ayudar a los que... Una narrativa clásica o la más utilizada es tenemos que ayudar a los que menos tienen, a los que están en inferioridad de condiciones, pero el cine y el mundo de la cultura es exactamente el contrario, porque es un tipo de producto que consumen fundamentalmente las clases medias y medias altas y que es muy difícil de justificar con los argumentos clásicos del vamos a ayudar a un sector en dificultades o vamos a ayudar a este sector porque es un bien de consumo imprescindible, todos abaratando este bien todos salimos beneficiados. No, el cine, la cultura, vamos, todavía el cine, bueno, con muchos matices, pero ya el teatro, que claro, son sectores en los que el consumidor es de claramente nivel medio alto, incluso alto, y ya no te digo exposiciones de pintura, etcétera. Entonces, que haya subsidias élites. Subsidiar a las élites es muy complejo y ahí entra en juego la narrativa de la cultura y ahí tienes que utilizar otros argumentos. Claro, es la fiesta del cine, pero no existe la fiesta del fontanero. No. Claro. No. Es una lógica para subsidiar a través con la narrativa de la cultura para todos y tal, se subsidian a determinadas élites que son los verdaderos consumidores, ¿no? Clases medias, medias altas y altas. ¿Las fundaciones son grupos de presión? Pues definitivamente. Todo un think tank y cualquier tipo de fundación intenta imponer su agenda. Claro, pero a la vez también recopila y elabora una información muy necesaria, ¿no? Para los partidos políticos, así, ¿no? Así funciona. Digo, por compensar un poco la balanza, ¿no? Así funciona la política. La política, en el fondo, es que, vamos a ver, los grupos de presión forman parte del ADN de la democracia. O sea, los grupos de presión también son buenos a veces, son necesarios a veces. Nos alertan de cosas que quizás el gran público no era consciente y gracias a esa minoría organizada encuentras la alerta. El punto es que el sistema sea capaz de controlarlos, que el sistema limite su capacidad para extraer renta. Pero evidentemente en democracia hay libertad de asociación. Y si hay libertad de asociación, te puedes conformar como una minoría organizada y defender tus intereses. Y eso no solo es bueno, es legítimo, es lícito. El punto es que no nos parasiten. Claro, y ese es el equilibrio que el sistema tiene que encontrar. Claro que tiene que haber minorías organizadas. Es que la propia naturaleza de la democracia apela a eso. Pero el punto es cómo controlar que alguna o algunas de esas minorías se aprovechen del sistema obteniendo unos beneficios resultado de parasitar pues a una mayoría desorganizada. Ese es el objetivo, ¿no? Y que no se cronifique. A mí el segundo problema, el segundo peligro es que no se cronifique la reivindicación, incluso que no se, ¿cómo diría? Que no se incentive, que se produzca aquello que en teoría se está persiguiendo. Es decir, si tú subvencionas a grupos de... voy a poner el ejemplo más políticamente incorrecto. Tú subvencionas a grupos de lucha contra la pobreza, tienes a un grupo que necesita que haya personas en situación de inestabilidad económica, por no decir penuria directamente. Entonces tú dices, ¿en qué momento esta gente no va a ayudar también en parte a que haya personas que necesiten de su ayuda porque su sueldo o su justificación ante el electorado, pues ya sea o ante los políticos, ante el ayuntamiento, ante la comunidad autónoma, es si yo no estoy aquí, ¿quién va a ayudar a esta gente? Eso es un peligro. Y el segundo ejemplo muy clásico, pues por ejemplo con los ecologistas, claro, si tú pagas a una organización, imagínate un grupo de presión nacido, como decía Eduardo, para alertar de un peligro. Te dicen, oye, alertamos de que está a punto de extinguirse el lince ibérico, que ahora sin noticia porque hay en los alrededores de Madrid, ¿no? Ah, muy bien, es que solo quedan 200 ejemplares en España, vale. Tú te pones a subvencionarlo, te pones a pagar a trabajadores de campo que van allí, que les ponen anillas a los linces que están vivos para controlar la población, que miran a ver que se siga, que poco a poco se vaya incrementando, que les generan hábitat seguro a los linces, etcétera. 20 años después, tú tienes a 2.000 o 3.000 personas en España que trabajan en eso. Y de repente dicen, oye, en este estudio dice que hay 60.000 linces ibéricos en España. Lo normal, la lógica sería... Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Claro. Oye, vosotros 3.000 tenéis que buscaros otra cosa, pero esos 3.000 tipos llevan trabajando en eso toda su vida, no tienen otra forma de ganarse
el sustento que vigilar al lince ibérico. Entonces, cuando ese grupo haga un informe sobre la situación del lince ibérico en España, lo normal es que lo haga adoptando un tono mucho más catastrofista de lo que la evidencia numérica te dice. Así es, va a intentar va a intentar dramatizar la situación y hablar de la necesidad que sigue existiendo y, por tanto, garantizar la supervivencia de la organización. Es que también es teoría de las organizaciones. Una organización, una vez creada, luchará por sobrevivir en el tiempo. Es así de simple. Y el sistema lo tiene que controlar. Y ese es el gran reto, controlar eso. Pero, aunque estamos denunciando algunas tropelías de grupos de presión, es natural que en una democracia haya grupos de presión. Es normal, forma parte del ADN de la democracia. El punto es equilibrar esa relación con objeto de que no haya parasitismo. Ese es el punto, ese es el gran reto. Y luego, una vez que esos grupos de presión entran en el juego político, pues yo tenía aquí apuntado la moción de censura de Pedro Sánchez y luego el gobierno actual es un gran partido, el PSOE, digo gran partido con mucha representación parlamentaria, un segundo partido con representación pero bastante menos, y luego un puñado de pequeños partidos que no tienen ninguna relación entre sí. Pero tengo aquí, desde Teruel existe a Bildu, pues no se sabe si hay mucha relación en sus objetivos políticos, pero que tienen cada uno de ellos la mirada puesta en un objetivo determinado. Entonces es como nos unimos, yo te voto el tuyo, tú me votas el mío y los dos salimos ganando en el juego parlamentario. Y también da la sensación de que la democracia está yendo un poco en ese camino que es muy peligroso. Intercambio de favores entre partidos, sí. Desafortunadamente funciona así, ¿no? Otra vez, ¿tiene problemas? Sí. ¿Es natural al propio, en este caso, sistema parlamentario? Sí, sobre todo cuando tienes, pues como en el caso de España, fórmulas electorales que incentivan eso, ¿no? O sea, eso ahí ya hay diferencias entre países, ¿no? O sea, si tú juegas con fórmulas electorales mayoritarias, el número de partidos tiende a reducirse. Si juegas con fórmulas proporcionales, pues el número de partidos es relevante, sobre todo en distritos con magnitudes altas. Desde que creas partidos pequeños que acceden a financiación pública, pues van a intentar sobrevivir en el tiempo, ¿no? Ahora, una cosa son los partidos y otra cosa son los grupos de presión, ¿eh? Sí, en Estados Unidos es porque igual. Los partidos al final sí han evolucionado. ¿Pero un Teruel existe? O sea, ¿cuál es la diferencia entre es cierto que no es lo mismo un partido que un grupo de presión, pero un Teruel existe, se ha conformado casi como una especie de grupo de presión llevado a la política. Al final, tú ves los lemas, el planteamiento, y digo Teruel existe porque ha sido el más exitoso hasta ahora, pero están saliendo en muchas provincias, y lo que viene a decir es, votadme a mí, que yo haré que vuestros intereses estén en el Congreso, que básicamente es, yo voy a hacer que se aprueben leyes que nos benefician a nosotros. Eso es muy americano, ¿no? Es casi el grupo de presión llevado al terreno político. Es un partido que ha tenido éxito concentrando voto en un determinado espacio territorial, así es, en un concreto distrito, en una concreta circunscripción. Entonces, claro, si concentras voto en una circunscripción y eres capaz de lograr una narrativa que retroalimente ese voto en el tiempo, pues vas a tener capacidad para presionar al sistema, en este caso desde dentro del sistema, porque obviamente es un actor formal, ¿no? No eres una organización de la sociedad civil, no eres un think tank o una fundación, no eres una ONG que desde fuera intentas presionar al tomador de decisión. Aquí tú eres parte del grupo que toma decisiones, se supone, en un sistema parlamentario, ¿no? Porque se supone que al final el ejecutivo en un sistema parlamentario emana del propio Parlamento. Preguntaba yo si en Estados Unidos es igual, como hemos visto en las películas, que es necesario agradar a un solo. Estados Unidos es el territorio donde los grupos de presión, bueno, pero ahí se reconoce. Pero son más transparentes, ¿no? Por eso claro, digo. Ahí hay esfuerzos. Es un tema muy interesante. Es un tema que, por ejemplo, nunca se ha tratado en el mundo político español, ¿no? Un registro de grupos de presión, ¿no? Abiertamente legalizar el cabildeo y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, quizás es un reto. Yo sigo pensando que ese tipo de soluciones, por ejemplo, en la Unión Europea hay un registro de grupos de presión y tal. Sí, en la Unión Europea hay un registro de grupos de presión y, si no estoy equivocado, hasta no hace poco se podía hacer regalos a miembros altos de la Unión Europea siempre y cuando estuviesen registrados de forma transparente y tal. Pero yo creo que esas soluciones
aunque quizás mejoran los flujos de información, por tanto la transparencia, por tanto abaratan el coste de acceder a esa información para el ciudadano, siguen estando plagados de imperfecciones, ¿no? Por eso yo prefiero la opción que discutíamos antes, el municipalismo radical, los gobiernos, la descentralización radical hacia abajo, ¿no? Porque ahí hay más control, creo, por parte de las personas, de la ciudadanía, ¿no? Tienen más incentivos también para controlar y vigilar y fiscalizar la tarea de los tomadores de decisión, que los tienen ahí cerca, ¿no? Cuando el tomador está en Bruselas, pues evidentemente la distancia es obscena por mucho registro de grupos de presión, ¿no? O sea, habrá un registro de grupos de presión. No sé cuántos españoles se han metido a ese registro para ver quién está, quién no está, con quién se ha reunido, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos se publica quién paga tu campaña. Sí. ¿Qué grupo de presión, qué lobby paga tu campaña, no? Lo que pasa es que también se observa que los grupos pagan a los dos. Claro, o sea, quiero decir, pero claro. Son profesionales. Claro. O sea, Facebook. si yo soy del sector farmacéutico de Estados Unidos y quiero sacar adelante un proyecto de ley, pues a lo mejor le dedico un poquito más a una de las opciones, pero yo ya no creo que sea paga a los dos? por cuestiones ideológicas. ¿Tú crees, Google? No lo sé. Bueno, la verdad, ahí no me meto. Estas no lo sé. que tienen mucho habría que verlo, pero la mayoría, los empresarios clásicos en Estados Unidos pagan a los dos. Al sector de los seguros sanitarios. Eso, bueno. Además es que se ve, por ejemplo, el Partido Demócrata, que habló durante décadas, desde Hillary Clinton en los 90, cuando era primera dama, de que había que hacer una sanidad pública y tal. De repente Hillary Clinton dejó de hablar, ¿no? Algo pasó ahí. O sea, quiero decir, y no sospecho que fuese una amenaza de nada. Bill Clinton gobernó durante la década de los 90 de forma tranquila. Probablemente fue que los grupos de presión de determinados sectores pues lubricaron determinadas teclas para que eso se neutralizase y ya está. Te puede gustar o no la política que tenía en mente Hillary Clinton, pero el punto es que se neutralizó por la acción de un grupo de presión. Y el Obamacare se hizo a la medida de las compañías de seguros. Claro. O sea, es la reforma del sistema sanitario, en teoría, para universalizarlo, pero se hizo... Subió los costos, de hecho. Subió los costos porque era lo que querían las compañías. Se hizo exactamente lo que querían las compañías farmacéuticas. Disney, ¿a quién paga? Disney pagará a los dos, probablemente. Al de Florida seguro que no. Al de Florida no, porque ahí tiene un enfrentamiento, pero Disney estoy convencido de que ha contribuido a los dos a lo largo de su historia. Es que fíjate que ahí es verdad que llega un punto, lo comentábamos antes con el cine, el lobby, la acción de presión y tal, tiene sus limitaciones también. Hay gente que de verdad se cree las ideas que defiende. Y cuando te topas con algo de eso, pues a lo mejor ahí ya se acabó. Claro, o sea, no hay más que hacer. Y hay veces que es desde la política, que la hostilidad surge ya desde la política, ¿no? Por ejemplo, antes comentabas, pues a lo mejor determinadas organizaciones más comprometidas con cuestiones morales y tal, que apelan un poco a organizaciones de derecha porque por la izquierda lo tienen complicado. Por la izquierda lo tienen complicado porque los propios de izquierda no quieren tener nada con ellos. No es probablemente porque las organizaciones no intenten abrir canales de comunicación, es porque hay veces que hay gente pues muy dura de un lado y de otro. Y la CELA con la educación. Claro, que, y los concertados. Que no. Y ahí sí que, pues, ojo, voy a decir una herejía, ¿eh? Venga, estás a tiempo. Yo creo que es importante tener principios, pero en una democracia también es importante tener capacidad para negociar. O sea, un diamante ideológico, un fanático ideológico, a veces puede ser más un problema que una solución. O sea, muchas veces estos discursos ultrapuristas y tal pueden ser un problema, a veces, ¿no? A lo mejor en alguna situación sí hay que poner líneas rojas firmes totalmente, pero en cierto sentido gran parte de la política pues tiene que ver con el arte de la negociación, con el arte de pues encontrar soluciones pacíficas a problemas complejos. En el fondo eso debería de ser la democracia. La democracia es un medio para convivir de forma pacífica siendo distintos, ¿no? Y claro, muchas veces lo que se está olvidando, que era la crítica que hacía Domingo al principio y que yo estoy muy de acuerdo, la democracia la gente ya no la tiene como un medio, la tiene como un fin.
El fin debería de ser el de siempre, ¿no? En un Estado liberal. El fin debería de ser que cada persona pueda construir su vida como le dé la gana sin afectar a la vida de otro. Ese buscar tu propia felicidad, pero si es que está en la esencia, ¿no? Ahora, para los problemas colectivos, idear soluciones para que de forma pacífica podamos afrontar esos problemas que tenemos comunes. ¿Qué sucede ahora? Que la democracia es más fin que medio, ¿no? Y por eso todo tiene que ser democratizado. Y por eso todo es democratizable. Incluso por encima de la ley. Y eso es un problema grave porque efectivamente se saltan cuestiones como el imperio de la ley, se saltan cuestiones como la división de poderes. E incluso se falta el respeto a la sociedad civil, a las minorías perdedoras, o a las libertades, que tienen una estructura de derechos y libertades que en teoría no se puede violar, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de democratizarlo todo. Curiosamente, las democracias de más calidad en el mundo no lo democratizan todo. Claro, y la fórmula de una buena democracia liberal, pues evidentemente no apuesta solamente por un pilar democrático, contiene un pilar republicano, imperio de la ley, división de poderes, activismo cívico y también un pilar liberal, ¿no? O sea, la libertad de expresión no puede ser democratizada. ¿Tú imagínate? Claro, es que si de democracia... No, pero se está haciendo en los últimos Claro, años. ese es el problema. El problema es que como es democracia tú no puedes hablar. O como es democracia tú no te puedes asociar. O como es democracia, tú no puedes practicar una determinada religión, ¿no? La libertad de conciencia, la libertad de movimiento, la libertad de expresión y asociación, pues son libertades que son, en el fondo, de la persona, se basan en la dignidad de la persona y que son cuestiones democráticas. Sí, que no en tienen la nada que pandemia, ver con en la pandemia con lo el vimos sufragio. con el tema de las vacunas, por ejemplo. Bueno, claro. Eso fue un tema muy peliagudo. En mi opinión, en España en los últimos 10-15 años hemos visto un retroceso muy importante en esta línea. Porque la democracia liberal está dejando de ser democracia liberal para otra cosa. Está perdiendo esa ¿Cómo la definirías, Eduardo? Bueno, pues se está... Absolutismo. Yo lo llamo absolutismo Pues democrático. puede ser, sí, claro. Es como que la mayoría puede sobre todo, ¿no? Y que una decisión mayoritaria es legítima per se. Pues no. O sea, mi libertad de expresión está por encima de una decisión mayoritaria. O sea, podemos reflexionar sobre, pues a lo mejor límites de la libertad de expresión, pero no cancelar así abiertamente, ¿no? En fin, estaba pensando también en la memoria democrática, claro. Ahora se habla de la batalla cultural, realmente también está relacionado con todo esto, lo de dar la batalla cultural. Bueno, en el mundo liberal hay mucho debate sobre si es batalla, no es batalla, si existe o no existe. Yo creo que sí existe, porque al final hay una zona central. Hay una zona central en todas las sociedades, en todos los países hay una zona central. Hay percepciones más o menos compartidas por todos sobre determinadas cuestiones, ¿no? Y claro, si democratizarlo todo es visto como algo bueno, pues podemos sin querer ir pavimentando el camino hacia la tiranía, ¿no? Porque una democracia de calidad no tiene que democratizarlo todo. Una democracia de calidad es aquella que muestra un compromiso férreo con las libertades de la persona, con las libertades individuales. Porque claro, si lo democratizamos todo, pues la propiedad privada corre el riesgo de desaparecer y de diluirse en la historia, y todas las libertades que defendemos, por ejemplo, desde esta casa, pues también corren el riesgo de desaparecer, claro. Y contraintuitivamente eso destruye la democracia. Así es. Qué rápido se me ha pasado, Domingo. Es que me está haciendo señas, Domingo, como que ya. No, es que me corta el cuello, estamos era ya literal. casi fuera de tiempo. Y efectivamente, es que Eduardo es muy bueno. Eduardo es muy bueno, buena persona, sabe mucho eso me dicen. de su tema. Es una persona a que todo el mundo le gusta tener cerca, además, porque siempre está contento, siempre está feliz. Es verdad. Es verdad. Es el grupo de presión de la risa. Ves a Eduardo, la y te alegría, la ves a felicidad. Eduardo y te pones de buen humor, con lo cual es fantástico y además Es optimista, ¿no? muchísimo, Hay que ser pensar. optimista. Pues sí, De la escuela bastiana, Eduardo, Sí. Eduardo es alumno del profesor Bastos, se nota esa alegría, puede ser muy bueno intelectualmente, muy profundo en lo que dice y al mismo tiempo mantener la sonrisa. Eso es. Bueno, que además va a la Universidad Francisco Eso es, Marroquín como a hemos trabajar, dicho. ¿no? Me han dicho. Eso es, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, así que ahí los alumnos... Ahora me voy para allá. Ah, sí, ¿tienes clase ahora? Sí, ahora toca.
Pero si es casi la hora de social comer. de Hayek, no digo más. Tú fíjate qué asignatura estamos en la marroquí. Esto, cuando decíamos antes Sois que somos únicos, diferentes en la marroquí, filosofía social de Hayek. Esto no te lo enseñan en la Complu, Me ya voy te a lo colar digo en yo. una clase, Eduardo, a escucharte. Pues muchas gracias, Eduardo Fernández Luiña. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Nos vamos. Lo que no pasa en este programa, en fin, que Víctor y yo hemos tenido que llamar por teléfono a Domingo. Richard, ¿Dónde estás? Que no hemos acabado el programa. en un sitio Te ha con poca secuestrado, cobertura. Eduardo, te ha llevado fuera, o sea, No, ¿perdona? es verdad, pero, y además estoy en un sitio con poca cobertura, con lo cual en cualquier momento el programa se acaba de ¿Que os forma habéis bajado abrupta, ya al está. garaje de Libertad Digital? o sea- Más o menos, más o menos. En fin, bueno, que yo iba a hablar de la Marroquín sin ti, pero ya puedes hablar tú, ya que he conseguido contactar. Pues nuestro patrocinador, la Universidad Claro. Francisco Marroquín, esos grados en emprendimiento y en administración de empresas y esos másters en finanzas, en management y en economía medioambiental, que son excepcionales, y con profesores como Luiña, pues por ejemplo, Eduardo Fernández Luiña, para temas de política, para temas de cómo unir muchas veces lo que hemos estado hablando, cómo se manejan los colectivos, cómo se toman determinadas decisiones a nivel colectivo, cómo no siempre la imagen que nos transmiten los medios de comunicación sobre cómo funcionan las democracias o las decisiones a nivel político luego se toman realmente, también son muy importantes para, por ejemplo, los empresarios y los economistas, y hay pocos que lo expliquen mejor que él. Pues claro que sí, hay que escuchar economía para quedarte sin amigos y acudir a la Universidad Francisco Marroquín. Pues nada, da un beso de mi parte a Eduardo y ya quedaros ahí, voy a bajar yo al garaje a veros, ¿vale? Venga, te esperamos. Vale, pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí una semana más, que volvemos muy pronto y que nos encontráis en todas las plataformas de podcast y por supuesto en nuestro periódico, en Libertad Digital. Un abrazo enorme a repartir.